Yo vengo de una familia de emprendedores. Mis tíos, mi papá, todas las personas siempre han tenido negocios. Siempre han tenido el emprendimiento muy marcado desde la generación de mi abuela. Mi abuela fue una persona que siempre tuvo su negocio, sacó a sus hijos adelante, siendo una madre prácticamente soltera. Eso es el servicio que te comentaba anteriormente, que a pesar de que tú vendas algo más caro, pero ofrezcas un servicio, ya sea de stocking, un servicio de arreglar el producto o un servicio mayor, la persona tiene un valor agregado, es un valor agregado a la venta. Pero más allá de las ventas, me gustaba mucho el tema audiovisual, todo lo que era como grabar contenido, me gustaba mucho hacer videos de viajes, era lo que yo hacía, básicamente. Digamos, hacíamos un viaje familiar, entonces yo, digamos, hacía un video sobre el lugar donde estábamos en ese momento, empezaba a grabar sobre, hey, estamos acá en este momento, esta es la playa, se llama de esta manera. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a su podcast Raza Perrona, el podcast. El día de hoy tenemos a un invitado, pero chulada de invitado, mi amigo Luis. ¿Cómo estás, Luis? Hermano? Gustazo. ¿Cómo estás? Bien, Gustazo tenerte por aquí y que hayas aceptado mi invitación. El gusto es mío. De hecho, que cuando me dijiste que ibas a hacer el podcast y fui uno de los invitados, me sentí sumamente gratificado de que me hayas electo durante tanto tiempo. Bueno, te elegimos entre 70 y tantas personas, fuiste el elegido tú. Algo tenemos allí especial, ¿eh? Sí, qué bueno, me da mucho gusto. Sabes que la verdad me gustó tu chispa, tu energía. Sé que te dedicas a las ventas y sí, bueno, señor. Eso le puede servir muchísimo a mis seguidores, así que por eso queremos aprender de ti en este podcast. Vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de emprendimiento, pero antes de llegar ahí, vamos a conocerte un poquito. ¿De dónde eres, Luis? ¿De dónde eres originario? Sí, señor. Soy de Venezuela. Básicamente tengo en el país alrededor de 5 años de que decidí venirme a vivir y me dedico al área de ventas, como lo acabas de decir. Me dedico al área de ventas. Actualmente me encuentro ubicado en el área de Georgia. Vivo en el estado de Atlanta, de Georgia, okay. en la ciudad de Atlanta. Uh-huh. Y lo que hago básicamente, valga la redundancia, hago el tema de ventas, de negocio a negocio. Me dirijo a los establecimientos de mexicanos, centroamericanos y algunos que otros de Sudamérica y les proveo productos ya sea como dulces, bebidas, vendo también lo que es abarrotes y mayoritariamente todo lo que es chips. Tengo gran variedad de sabritas americanas, tengo también todo lo que es centroamericano y también traigo cosas importadas desde Colombia y algunas que otra cosa de Venezuela, más que todo chicles y lo que es como chocolates. Excelente, uh-huh. Pero antes de llegar a ese punto, hubo una transición, hubo una vida en Venezuela y cómo es que de Venezuela un día amaneciste acá, ¿cómo fue tu transición? ¿Venías, viajabas o cómo es que pasaste de allá hasta los Estados Unidos? ¿Cómo fue ese camino? Sí, básicamente la primera vez que yo llegué a este país, la primera vez que me monté en un vuelo fue alrededor de hace 11 años. Ya casi van a ser 12 años ahorita en mayo de este año. Y básicamente estaba haciendo un intercambio escolar. Estaba estudiando en la escuela, fui al high school y lo que hice allá fue estudiar el último año, lo que se le llama acá el año 12, el año del senior. Y sí, señor, y entonces estaba haciendo eso. Vivía con una familia americana, ellos fueron como que la familia anfitriona, la familia que me recibió, y ellos se encargaban de proveerme lo que era la comida y básicamente el hospedaje. Yo iba a la escuela, en ese momento estaba estudiando ese año ya para graduarme, y duró un programa alrededor de lo que fue de 9 a 10 meses duraba el programa. Esto era una familia americana. Yo llegué a esa familia y de verdad no sabía nada de inglés.
no sabía nada de inglés, llegué sin saber ni siquiera decir dame una chamarra o tengo frío, hablaba por señas, si quería agua, era lo único que me sabía, water, y lo otro era que sabía cómo se decía comida, por lo menos, o sea, que ni de hambre, ni de sed te morías. Exactamente, eso era lo que me sabía básicamente. Este es lo que se conoce como un intercambio de estudiantes, o sea, Sí, tú de Venezuela o de tu país llega un estudiante a la casa, una familia americana, y ellos mandan uno para Venezuela, ¿tengo entendido o no? Antes funcionaba de esa manera, es opcional, depende. Hay diferentes tipos de intercambios. Hay el intercambio 1-1, que es el que acabas de mencionar. Una persona proveniente de un país se intercambia con la otra y esa persona a la cual reciben, que viene de ese país de origen, básicamente le dan esa estadía y es como un intercambio. El caso mío es un intercambio básicamente solamente de recibimiento. No hay reciprocidad a la hora de recibirse. Ok. Uh-huh. ¿Te gustó? ¿Cómo te sentiste? Sí. ¿Te sentiste de repente un día amaneciste en la casa de una familia totalmente que no conocías, no sabías? Y obviamente el idioma y un montón de barreras y extrañar la familia y extrañar la comida y extrañar todo porque estás en un país totalmente diferente. ¿Cómo fue esos pasitos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ese proceso fue básicamente arduo. Fue un proceso de aprendizaje muy continuo. Como te dije anteriormente, no manejaba tanto el inglés, o sea, no sabía mucho inglés. Me costó mucho aprender el inglés. Fueron alrededor de 6 meses de estudio continuo para yo poder entenderlo. Y básicamente después de entenderlo, de lo que me querían transmitir los demás, pasaron como 2 meses para yo poder hablarlo y poder comunicarme. Y aún todavía hasta la fecha, tengo 29 años, sigo todavía aprendiendo aprendiendo inglés. Como te comento, en el momento de la llegada fue algo bien, digamos, no vergonzoso, pero sí bien complicado por el tema de la comunicación. Sabemos que comunicarnos, hablar y expresarnos es una de las cosas más, digamos, importantes que tenemos los seres humanos y podemos transmitir las ideas de una persona a otra. Y básicamente era un mudo porque no sabía hablar inglés, hablaba por señas. Quiero esto, quiero aquello. Entonces eso era lo que yo hacía, como que, ¿quieres esto? Y ellos a su vez también un poco incómodos, ¿no? Ellos a su vez como que, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le decimos? O fue una transición batallosa, así como lo veo. Sí, fue muy batallosa. Era una familia de americanos, que estoy muy agradecido con ellos. La familia se llama Hawkins, ese es el nombre de la familia. Y ellos de verdad fueron sumamente condescendientes conmigo. Al principio me acuerdo que me monté el carro, me hicieron unas preguntas, vieron que no sabía y lo primero que me dijo la señora es, hey, ¿tú tienes un diccionario? Eso sí lo sabía. Y yo le mostré el diccionario, sí, yo aquí lo tengo. Bueno, lo vas a utilizar mucho. Ok, está bien. Básicamente empecé la escuela. Cuando empecé la escuela me di cuenta que no sabía lo que me decían. Empecé a estudiar, básicamente tenía 3 a 4 materias diarias de inglés para aprender el inglés. Además de eso veía álgebra, veía historia y también hacía deportes. Una de las cosas por las cuales, digamos, me dieron ese intercambio es porque yo jugaba béisbol en ese entonces. Yo jugaba béisbol y eso ayudó mucho a que yo pudiera venir también acá. Fue una de las cualidades por las cuales también, digamos, la escuela y las personas con las cuales me quedé, esta familia de Hotz Family, ellos fueron los que decidieron como que, sí, nos gusta el perfil del muchacho. Correcto. Vivía con una persona, vivíamos 1, 2 a 3 personas. Vivíamos como 3 personas en la casa. Eran los 2 señores y había otro muchacho que era de mi edad, que básicamente yo le decía mamá a la señora, le decía papá y él era mi hermano. Ellos blancos, americanos, y de verdad al principio fueron bien. No puedo decir cosas negativas. Es una cultura totalmente distinta a la de nosotros, una cultura totalmente distinta a la venezolana, mexicana, salvadoreña. No tienen ese, digamos, ese sabor latino, no tienen esa forma de como nosotros somos, bien de hablar, de comunicar, la jerga y todo eso. Exactamente.
Pero yo siento que la forma más, digamos, más básica de tú poder comprender a otras personas es saber lo que esa persona viene, saber el origen de esa persona y saber la diferencia de la cultura. Siempre y cuando tú te identifiques y veas la diferencia entre una cultura u otra, tú vas a determinar a qué manera o con qué, digamos, mejor dicho, con qué forma tú vas a poder comunicarte, hablar o simplemente expresarte hacia esa persona. Correcto. Entonces, un buen americano no va a entender la misma jerga, como tú lo mencionabas, Sí. de un latino. Sí. Pero capaz tú hablas con una persona que es de Colombia y lo pones a hablar con un mexicano y él va a poder entender. Sí. Porque más o menos se tiene esa misma, digamos, esa misma chispa. Pero Sí. no podemos como pensar que el otro va a actuar de la misma manera. Correcto. Duraste 9 meses en ese programa. Sí, Se termina el 9 a 10 programa. meses. Se termina el programa y tú te quedaste aquí o tú vas de regreso a Venezuela. Sí, básicamente yo fui de regreso a Venezuela. Básicamente lo que hice fue que terminó el programa, regresé a Venezuela y empecé a estudiar la carrera. Empecé la carrera de abogado. Estudié para ser abogado. La carrera alrededor me llevó 5 años. Fueron 5 años bien arduos, 5 años de mucho estudio y no pude graduarme. No pude graduarme. Porque en ese entonces todavía estaba buscando como que para qué yo, o sea, digamos, para qué yo vine al mundo. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es eso que yo quiero dedicarme? ¿A qué es eso que yo quiero hacer? ¿O qué es eso que me nace del corazón y yo siento pasión para hacer? O sea, duró 5 años la carrera. Como en el cuarto año repetí el año universitario. Y ya dije, o sea, me faltaba un año, ya había pasado para el quinto año, nada más tenía un año para graduarme y dije, o sea, no es lo mío, no es lo mío, siento que no es lo que yo quiero, siento que no va con acorde a mis gustos o más allá de mis gustos, ¿para qué yo vine a esta vida? No va acorde a ese sentido de vivir. Y en ese entonces fue cuando tomé la decisión de culminar la carrera y volver otra vez a Estados Unidos. Okay. ¿Qué es lo que a ti realmente decías? Esto es lo que quiero ser. No quiero ser abogado, esto es lo que a mí me gusta realmente. ¿Qué es lo que querías hacer en ese momento? ¿Encontraste tu camino? ¿Encontraste tu pasión? Me costó. Y es algo que yo siento, en mi caso, que es una de las cosas por las cuales muchos pasamos tiempo haciendo diferentes tipos de actividades, un trabajo que no nos gusta, o simplemente estamos con una persona que no nos gusta, o vivimos en un lugar y un tiempo determinado en el cual tú no quieres estar. Entonces, para tú poder identificar eso que te gusta, identificar eso por lo cual tú tienes una pasión, en mi caso ha sido muy progresivo, ha sido una pasión que poco a poco he ido, digamos, conquistando, pero que cada vez hay diferentes tipos de cosas que siento tengo apasionado por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he tenido pasión ha sido las ventas. Siempre me han gustado las ventas, pero más allá de las ventas me gustaba mucho el tema audiovisual. Todo lo que era como grabar contenido, me gustaba mucho hacer videos de viajes. Era lo que yo hacía, básicamente. Digamos, hacíamos un viaje familiar, entonces yo, digamos, hacía un video sobre el lugar donde estábamos en ese momento, empezaba a grabar sobre, hey, estamos acá en este momento, esta es la playa, se llama de esta manera, como pueden ver, hay ciertos tipos de animales, entonces explicaba como que daba a transmitir todo lo que estaba a mi alrededor para que las personas que estuvieran allí viéndome durante esa pantalla, durante el video, pudieran como presenciar todo eso que yo quería transmitirle. Siento que eso es una de las cosas que más se me da, el hecho de hablar. Sí. Me gusta mucho transmitir, me gusta mucho como que las personas vean la perspectiva que yo tengo de la vida y puedan tener una apreciación bajo las cosas que yo quiero comunicarles. Excelente, eres un muy buen comunicador. Te desenvuelves de manera fácil. Hemos tenido varios compañeros nuestros pasar por este podcast entre ayer y hoy y a algunos les cuesta, a algunos se sienten un poquito así, pero tú eres naturalito.
Sí. Te fluye Sí. súper fácil. Sí, Aurelio, y fíjate que capaz nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero capaz ellos allá no saben lo que estamos haciendo. Exacto. Entonces eso es importante también como recalcarlo, ¿no? Claro. Que es un proceso que ha sido muy bonito, muy bonito. Estamos haciendo esto que básicamente es algo que nos mueve, digamos, las energías, es algo que nos gusta, no nos gusta y nos saca de nuestra zona de confort. Correcto. No sé si le comentaste a tu audiencia lo que estás haciendo en este momento. Seguro que sí. De hecho, Ah. viene unos minutitos más porque te estás convirtiendo en un autor, ¿verdad? De tu Oh, libro. sí, Y, claro, ya somos un autor. Y en unos minutos más vamos a tocar ese temita. Oh, bien. Pero antes de eso, me gustaría que tú llegaste toda vez de regreso a Estados Unidos, te metiste a estudiar esta ocasión o empezaste a emprender, empezaste a trabajar. ¿Cuál fue el proceso? Porque ahora ya no venías con la familia que inicialmente te recibió, ahora ya venías a enfrentarte a la vida solo. ¿O cómo fue eso? Sí, básicamente cuando yo decidí venirme, yo llegué a la ciudad de Miami. Yo llegué a la ciudad de Miami. Allí hice muchas cosas. Trabajé pintando casas, trabajé vendiendo productos de limpieza de joyas, trabajé haciendo como lavando carros, car wash, y también utilicé mucho lo que fue el tema como de ir y hacer landscaping. Okay. Eso fue una de las cosas que hice. Básicamente yo llegué antes de la pandemia. Yo llegué aquí antes de la pandemia, viví en Miami antes de la pandemia. Cuando llegué, sí, había trabajo, estaba en ese momento Donald Trump en el poder, ya era su último año de periodo presidencial y la economía estaba en buena marcha, pero lo que no sabíamos es que iba a llegar algo, que iba a llegar eso que no se puede mencionar, pero que tú y yo sabemos a qué es, que ese pequeño virus. Entonces, básicamente lo que hizo fue como cercenar todo lo que es el trabajo. Fue muy difícil, o sea, conseguir un trabajo en ese entonces. Era una persona que venía llegando, hacía 3 meses que había llegado al país y básicamente no tenía un Social Security, no tenía un permiso de trabajo o no tenía la posibilidad de trabajar legalmente. Pero eso no me impidió, digamos, salir adelante, buscarme un trabajo honradamente. Sí, como te digo, o sea, el primer trabajo que hice fue hacer pinturas, pintaba, tenía 2 trabajos. Pintaba en la mañana y en la noche hacía limpiezas. ¿Qué tipo de limpiezas? Iba digamos, a establecimientos, íbamos a las oficinas y limpiábamos el piso, limpiábamos el escritorio. Exactamente, todo lo que era el escritorio, todo lo que eran las computadoras, movíamos los cables, aspirábamos, limpiábamos todo para que quedara ya el otro día y llegaran los trabajadores y ya consiguieran todo el espacio limpio. Esos 2 trabajos los realicé y ya después que llega la pandemia, el trabajo de la pintura fue el primer trabajo que dejé de hacer. ¿No te gustaba? ¿Era el más pesado? No es que no me gustaba, lamentablemente me sacaron. Entonces lo perdiste porque se redució la cantidad de trabajo en la compañía. Sí, nadie quería pintar, todo el mundo estaba en su casa, todo el mundo tenía tiempo de sobra y ¿qué era lo que querían las personas? Hacer sus propios trabajos, porque ahí es donde empezó a implementarse más el tema de trabajar en casa. Correcto. La mayoría de las personas que podían tener la posibilidad lo que hacía era que trabajaban desde una computadora desde su casa y no tenían que ir o trasladarse a la oficina o hacer algo al respecto. Pero básicamente ese fue el primer trabajo que se paró la obra, no había más trabajo, ya ahí no podía hacer más nada. Pero tenían la ventaja grandísima de que en ese momento todo el mundo quería tener su casa limpia. Todo el mundo quería estar sumamente pulcro porque el tema del coronavirus, todo el tema de que no se fuera a pegar, de que todo, no tuvieran como que ese contagio o esa cercanía con personas y querían todo sumamente limpio. Pulíamos piso, hacíamos limpieza en el aeropuerto de Miami, eso era lo que yo hacía básicamente, y pulía los pisos. Yo pulía un piso gigantesco que había con unas máquinas que el primer día que me dan a probar la máquina, o sea, es como, digamos, bien difícil porque tienes que saber equilibrarla. ¿Por qué? Porque si aprietas más de un lado se va hacia la derecha y si aprietas a este lado se va a la izquierda.
Entonces tienes que tener una presión, digamos, moderadamente acorde o lineal. Nivelarla para que no se vaya para ningún que no lado. se vaya para ningún lado. Y la primera vez que la agarré dañé una pared y le abrí un hueco. Y bueno, gracias a Dios no me cobraron la pared, pero bueno, ahí... Y sí. este no, obviamente no era tu emprendimiento, este era un trabajo para alguien más. Sí. Tú tenías un emprendimiento o querías emprender. Tengo entendido que tú tenías un emprendimiento como de limpiar joyas, de limpiar productos así. Sí, eso viene después. Básicamente, ya después que dejo este trabajo de la limpieza, ya empieza, digamos, a ponerse en marcha un poco, a levantar las restricciones. Siempre le doy las gracias que Florida fue uno de los estados que levantaron la restricción principalmente. Fue un estado que no se negó a cerrar sus, digamos, sus empleos o sus establecimientos y empezaron a abrir todos los establecimientos. Y había algo muy, digamos, muy lucrativo o muy de incentivo de inyección capital, que fue el stimulus check. Todos esos estímulos que estaban dando en ese momento para que las personas tuvieran dinero. Bueno, básicamente en ese momento yo estuve trabajando, como lo acabas de mencionar, en el tema de limpieza de joyas. Yo trabajaba para la compañía. Yo trabajaba para esa compañía. Y trabajaba en todos los centros comerciales. Y lo que hacía yo era que trabajaba en el área de ventas. Llamaba a personas y le limpiaba los lentes, llamaba a personas, le limpiaba el reloj. Entonces básicamente era así, o sea, llamaba ahí a alguien, le limpiaba, digamos, veo que tú vas pasando, te limpio los lentes. Aurelio, ¿cómo estás? Bien, sí. Digamos, no te conozco. Hey, amigo, ven para limpiarte tus lentes. Sí, pero ¿por qué? No, ven, te muestro, es gratis. Le quitaba los lentes a la persona, le limpiaba los lentes y cuando le limpiaba los lentes siempre me fijaba que tuvieran otra cosa que pudiera yo utilizar el producto. Digamos, una segunda opción por la cual yo pudiera crearle a esa persona una necesidad para que pudiera comprar el producto. ¿Qué hacía? Básicamente si tenía un anillo, si tenía un brazalete o si tenía una cadena, luego de limpiar los lentes le decía, pero mira, tienes tu anillo sucio y se ve que no lo limpias, ¿verdad? Y claro, al tú crearle como que digamos, esa estima a la persona se sentía como comprometida. Y al sentir ese compromiso contigo, se quitaba la prenda y te decía, bueno, límpiame este. Entonces yo lo pulía el anillo, lo limpiaba, lo metía en la maquinita y lo dejaba sumamente nuevo. Y al ver los resultados, yo decía, pero mira, ¿ves cómo te quedó? Mira, tienes tus anteojos sucios. Aquí tengo la solución a tu problema. Entonces esa era la manera en como yo vendía. Yeah. Digamos, esa era la forma en como yo empecé el mundo de ventas, el mundo del emprendimiento, pero no era mi emprendimiento. Yo trabajaba para esa compañía durante ese momento. Yo vengo de una familia de emprendedores. Mis tíos, mi papá, todas las personas siempre han tenido negocios. Siempre han tenido el emprendimiento muy marcado desde la generación de mi abuela. Mi abuela fue una persona que siempre tuvo su negocio, sacó a sus hijos adelante, siendo una madre prácticamente soltera. Y mi papá se dedica al área de ventas de seguros. Es un corredor de seguros. Entonces él también hace ventas, pero en el ámbito del seguro. Pero nunca sentí la pasión por vender seguros. Nunca sentí, digamos, esa pasión por hacer ese tipo de ventas y de asesoramientos, sino que me gustaba más era hablar con las personas. Y el primer acercamiento a ventas fue ese, básicamente. Fue cuando yo dije, wow, ¿sabes? Yo pensé que yo no era así, porque antes era una persona muy, muy reservada. No hablaba, no decía nada, siempre calladito. Y era muy inseguro. Tenía muchas inseguridades. Muchas inseguridades, que era básicamente lo que me detenía a sacar esa persona o el ideal que yo podría ser o tener una perspectiva diferente a la cual venía manteniendo mi mentalidad en ese entonces. ¿Cuándo surgió esa parte que dejaste de ser inseguro o dejaste el miedo de hablar y decir, yo voy a vender puedo hacer dinero y lo puedo? Bueno, en ese momento no lo sabías, pero ¿tuviste mentoría? ¿Alguien te enseñó? ¿O tú dijiste, es tiempo de que ya deje la parte introvertida atrás y empezar yo a platicar con la gente, a tener contacto con la gente, acercarme a ellos, a ofrecer mi producto? ¿Cómo fue? Porque
tú lo haces muy bien ahora, pero para mucha gente esa es una transición muy difícil. Mucha gente no puede comunicar, no puede ofrecer un producto, no puede ofrecer un servicio porque simplemente no saben cómo hacerlo. ¿Cómo es que en tu caso llegó esa parte? ¿Te dejaste mentorear por alguien o tú solito dijiste ya es tiempo? Mira, si yo te Como, puedo porque tú decir... ya como ya, las ventas como que ya es nato lo tuyo, ¿no? Porque vienes de una familia emprendedora. Ujú, sí, digamos está en la sangre, pero básicamente eso viene del ámbito de la necesidad, Mm. la urgencia de conseguir un sustento. Necesitabas dinero y tenías que abrir la Necesitaba boca. dinero o sea, esta barriga no se va a llenar con palabras, Sí. ni con agua, ni como así como decía anteriormente, con agua y comida, no, sino tenía que buscar la manera de poder surgir, la manera de poder tener un carro, la manera de poder tener una vida mejor, irme a un lugar, de dejar de vivir en un sofá a irme a alquilarme un lugar más, digamos, más digno, que tuviera más espacio. Porque llegué viviendo en un sofá, duré alrededor de 6, 8 meses viviendo en un sofá. Y fue durante ese tiempo en el cual yo ya me sentía muy, muy agobiado de estar en la misma situación. ¿Por qué? Porque venía, imagínate, venía de mi país, en mi país tenía cierta, ¿cómo te digo? Como que me sentía cómodo, estaba cómodo porque no somos unas personas que de bajos recursos. Mi papá es una persona de buen dinero en Venezuela y mi mamá sí es una persona de bajos recursos. Entonces, básicamente yo siempre me crié con mi mamá y luego ya cuando empecé la universidad, después de venir del programa que te acabo de comentar minutos anterior, ahí fue donde empecé a vivir con mi papá. Entonces conozco como que las dos perspectivas de la vida. Sé que es no tener nada y andar a pie, y sé también que es andar en un buen carro, tener tu buena casa y vivir sumamente cómodo y con mucha abundancia. Entonces básicamente eso fue lo que me hizo a mí surgir la necesidad de decir, wow, si yo tuve todo esto en Venezuela gracias a mi padre, ¿por qué yo no puedo ganarme lo mismo o más, pero desde mi propia, o sea, desde mi propio esfuerzo, desde mi propio, digamos, sudármela yo, desde mi propio espíritu, o sea, sacar ese don que tengo adentro? Entonces, básicamente fue la necesidad de querer siempre surgir, de querer tener una vida mejor. Y eso fue lo que me hizo recapacitar y decir, wow, o sea, yo puedo vender. Mira, era un trabajo muy difícil, un trabajo de comisión. Para muchos los que trabajan acá en los Estados Unidos, siempre la gente está acostumbrada a que le paguen por hora. Sí. Siempre tenemos ese concepto de, oh, quiero la hora, ya sea la cantidad mínima que exige el estado en el cual te encuentres o la cantidad que tu trabajo sea, o sea, que el trabajo que tú realizas sea acorde a lo que usualmente se lleva en el mercado, el precio que pagan por la hora, por dar tu tiempo durante esa hora y es la remuneración que tú obtienes a partir de. Entonces era un trabajo por comisión, era un trabajo que es sumamente netamente comisión, no pagaban por hora. Y si vendías, hacías Si vendías, dinero. comías, y Y no, si no nada. vendías, no comías nada. Y era este producto de limpieza que mencionas. Sí, Esa era la... es un producto de limpieza de joyas, es un producto que funciona para limpiar todo tipo de prendas, funciona para el oro, la plata, el platino, el cromo, puedes limpiar los diamantes, puedes limpiar las gafas, y básicamente tenía un plus, tenía una ayuda conmigo que hablaba inglés ya en ese entonces, Sí. ya en ese entonces ya manejaba el inglés, sabía cómo comunicarme, sabía cómo hablar con las personas. Pero todavía tenía esa inseguridad, todavía tenía dentro de mí como que, oh, no lo puedo hacer, oh, no sé cómo comunicarme, oh, si lo hago mal. Pero, o sea, pero básicamente es creérsela. Mira, hay algo que siempre me gusta, que menciona Alexei, y él menciona que el buen vendedor nunca se va a morir de hambre. El buen Correcto, vendedor correcto. siempre va a tener trabajo. El buen Correcto. vendedor va a conseguir trabajo, es un dealer. El buen vendedor va a ir y sale a la calle y vende rosas. O simplemente es como dice él. O sea, a mí me lanzan en un lugar sin cero dinero, sin un capital. Y desde una noche a la otra yo puedo sacar dinero. Yo puedo revolucionar y puedo sacar, digamos, un sustento para yo poder ir conociendo gente. Veo quién vende algo, voy y hablo con esa persona.
le quito prestado, le doy algo de mi pertenencia para poder tener algo de capital, y así con mi tiempo, si es lo que puedo hacer o si yo tengo algo de capital, se lo doy a él y hago un intercambio. Entonces esa inversión que hice la recupero y la vuelvo a reinvertir, y así vas como creciendo el capital, que es una de las maneras como las personas han crecido en este país. Tú entiendes ese concepto muy fácilmente, ¿verdad? Para ti es súper normal, pero para mucha gente, y especialmente para mis seguidores, varios de ellos tienen un emprendimiento. Son jardineros, son pintores, son gente que hace roofing, construcción, y tienen el negocio, pero les cuesta mucho vender, no entienden cómo vender. Es más, a ellos, a muchos de nosotros, la palabra vender nos da como que eres vendedor. No, porque tenemos el concepto de que el vendedor es el que está molestando, el que está llamando, el que está constantemente ofreciéndote algo. Pero muchos de ellos no entienden que si tú no tienes ventas, tú no tienes un negocio. No hay negocio si no hay ventas. Y a ellos les cuesta muchísimo. ¿Me podrías dar en un par de minutitos unos tips, algo que ellos puedan aplicar así, ya, inmediatamente, para que ellos puedan ofrecer ese servicio de pintura, de landscaping, de roofing, el servicio que tengan? Sí. Algo que nos funcione y decir, bueno, tienes que hacer esto, esto y esto. Bueno, básicamente lo primero es que tienes que identificar tu estilo. ¿Ok? Tienes que identificar tu estilo. Digamos, identifica qué es lo que a ti se te hace más fácil transmitir a la hora de vender. Ya después que tú identifiques cuál es tu estilo, tú vas a identificar qué es lo que vienes haciendo mal y qué es lo que tú puedes mejorar. Por ejemplo, cuando yo trabajé en este trabajo que te comento del tema de limpiezas, yo empecé como trabajador. Y lo que hacía era que trabajaba netamente, o sea, no era vendedor. Ya luego ascendí y empecé a entrenar a las personas en ventas. Lo que hacía era que mi patrón en ese entonces, el dueño de la marca, él tenía varios establecimientos en varios estados. Él tenía en New York, tenía en Houston, tenía en Atlanta, en Las Vegas, Los Ángeles, tenía en varios lugares. Y él me enviaba a mí a abrir un local nuevo y que yo entrenara a las personas de ese local. Entonces, lo que hacía yo es que le transmitía, digamos, mi conocimiento de lo que eran las ventas en ese momento. Yo les decía, oye, mira, cuando tú vayas a ver a alguien, por ejemplo, que veas que viene con prenda, no le ofrezcas el producto una vez. No le digas, hey, yo tengo esto. No, que hazle crear una necesidad. Hazle crear un deseo de compra. ¿Cómo se crea un deseo de compra? Creando en la mente de tu comprador o de tu posible comprador que tú tienes un producto que le puedes servir mucho, que tú tienes un producto que le va a resolver un problema. Principalmente es lo esencial. ¿Cómo lo haces? Oye, así como te expliqué ahorita, te limpio las gafas, te limpio el anillo y después te digo, wow, o sea, tú tienes una cadena que vale $500 o digamos vale $700 o vale $4,000 y no puedes comprar un producto que te vale $20. Oh, man, o sea, entonces tú lo haces así y es la manera en cómo tú te mueves y tú le dices, oh, no, man, o sea, bro, no, o sea, ¿cómo vas a cargar eso sucio? Y se siente como que, oh, o sea, wow. Te ves obligado, Te ves razón, obligado, ¿no? a comprar. Pero mayoritariamente, para estas personas como que me dices que hacen roofing, que van de puerta a puerta y van tocando a la gente, yo lo que me servía mucho es que yo cuando ofrecía el producto y alguien me decía, no, muchacho, no lo quiero comprar. Ok. Y le hacía esta pregunta muy poderosa. Señora, y dígame usted, ¿qué fue eso que no le gustó? Y me le quedaba viendo. Ay, no, es que no tengo dinero. Ok. Pero si llegaba y me decía, digamos, ay, es que usted me habló muy rápido y yo no entendí. Yo llegaba, se iba la persona y anotaba eso una vez en mi papel o lo anotaba en el teléfono. Lo hablé muy rápido. ¿Para qué? Para que cuando fuera otra vez a hablar con otra persona no volviera a hablar tan rápido, hablara más lento. Ay, es que usted me mostró, digamos, ay, es que usted me dijo que
que este funcionaba para esto, pero me tengo que llevar los dos productos, porque vendíamos dos productos, uno limpiador y otro pulidor. Y yo quiero uno solo. Entonces yo decía, oh, quiere uno solo. Puedo crearle la necesidad de que sea uno solo. Pero lo que hacía yo es que me enfocaba en vender un solo producto, digamos el de las prendas, que era para las gafas y limpiar las prendas, pero no le pulía la cadena, no le pulía nada. Hasta que cuando ya veía a la persona como que quería agarrar un producto, y ya hay maneras, psicología de ventas. ¿Cómo lo haces? Cuando tú quieres comprar algo, tú lo agarras, tú lo tocas, los ves, le lees y dices, oh, esto sí me lo quiero llevar, o no, mira, es muy chiquito para lo que yo quiero. Eso son psicología de venta. ¿Por qué? Porque la persona tiene en sus manos algo que posiblemente pueda ser una venta, pero todavía tú no puedes celebrar esa venta. ¿Cómo haces? Empiezas a crear la necesidad, como lo mencionaba anteriormente. Empiezas a crear la necesidad del cliente para que él vea que ese producto le va a servir. Entonces ya al tenerlo en sus manos, ya al verlo, yo me enfocaba en vender ese producto y no ofrecía el otro, sino hasta el final, que era un método de cierre. ¿Cómo hacía yo el método de cierre? Cuando llegaba a la caja, cuando llegaba al lugar donde le iba a cobrar, con un producto nada más, y tenía algo, siempre era importante, tenía algo de posesión de la persona, tarjeta de crédito, dinero o la manera en cómo me fuera a pagar. Digamos, si quiere pagar con el Square, si quiere pagar con el Apple Pay o con lo que quiera pagar, yo siempre tenía algo de posesión de la persona. Siempre tenía algo de posesión. Si me daba la tarjeta, era lo mejor que a mí me gustaba, que me diera la tarjeta. ¿Por qué? Porque yo al tener la tarjeta en las manos, ahí era donde yo tenía algo de posesión de la persona y decía, oye, mira, tú te estás llevando ese líquido, pero fíjate que yo tengo una crema que te puede funcionar y funciona bien bueno y te veo que tienes cadenas y cosas así. El líquido te la va a limpiar muy bien, pero esto vas a tener el kit y de verdad que te va a rendir por 2 años. Y sobre todo, esto es fundamental si tú quieres vender, que tu producto o servicio funcione, que tú prestes un servicio bien óptimo y que sea acorde a lo que el cliente requiere y acorde a lo que tu esencia, tu ética como persona o como empresario prevalezca. O sea, que te represente tu marca, que tu producto funcione al 100. Siempre y cuando tú tengas un producto que funcione al 100, créeme que tú vas a poder hacer ventas, créeme que tú vas a poder vender, tú vas a poder ir en aspiracional, tú puedes crecer tu negocio. Y era lo que yo hacía. Al tener esa tarjeta, creaba esa necesidad ante la persona de que había un producto al cual podía comprar, pero que solamente yo sabía que se iba a llevar uno, pero le creaba esa necesidad de la crema, en este caso. O tenía un paño que pulía, entonces hacía que le creara esa necesidad y pudiera como decir, oh, bueno, dame los dos. Y si me decía que no, yo le decía, oye, pero mira, esta vale, no sé, vale 50, hoy yo te la voy a dejar en 45, hoy yo te la voy a dejar en 40. Le bajaba el precio, siempre le bajaba el precio. O algo muy importante, porque esto es un método muy, muy, muy importante. Si ustedes no quieren bajar el precio, ¿cómo lo pueden hacer? Básicamente, nunca bajen su precio, pero ofrece algo más. Ofrece un servicio más para que la persona se sienta que eso que está comprando va contenta porque se está obteniendo más de lo que pagó. Fue una ganga. Una ganga, exactamente. ¿Qué hacía yo? No querían llevar el producto del tamaño que requerían. Lo que hacía era que le daba un producto más grande. Pero yo sabía que el margen de ganancia y el monto mínimo por el cual yo podía vender ese producto lo repasaba. Entonces yo sabía que podía, digamos, jugar o mejor dicho, podía maniobrar los precios de la manera en como yo lo podía hacer. Pero siempre y cuando no bajar el precio. Mi estrategia era no bajar el precio y la siguiente, cuando veía que no me querían comprar más productos, lamentablemente bajaba el precio, pero no recomiendo mucho que lo bajen, al menos que sea una necesidad, ya de que veas que el cliente se va a ir, ya que veas que el cliente ya pierdes ese feeling. Ya estás perdiendo la venta. Ya se te está yendo de las manos. Tienes que aprovechar, mira que, o sea, siempre es así, las oportunidades pasan una vez y si no la agarras en el momento, se van. Y si, digamos, si tú haces un trabajo y lo que estás ganando, lo que usualmente ganas es, digamos, 1000,
pero en este caso te vas a ganar 100, pero o sea, sabes que con los 100 que tú te ganas y ya la inversión, o sea, 100 sobre el margen de inversión que tú hiciste para pintar esa casa o margen sobre la cantidad que tú hayas gastado para usar digamos, los implementos para realizar esa construcción o lo que vayas a utilizar para poder hacer ese servicio que vayas a prestar, sean esos 100 que tú vayas a recibir, estás percibiendo que sea 100, no estás ganando 1000, pero estás percibiendo una cantidad de dinero, no estás yendo a hacer tu trabajo gratis. Pero eso es importante, o sea, no dejen ir a los clientes así se vayan a ganar poco. Pasaste de esas ventas a ofrecer, al inicio me decías de los productos mexicanos, sabritas, abarrotes más que nada. Sí, sí, cuando estuvimos hablando ahí tras cámaras, sí, ahí estuvimos hablando un poco de lo que era el tema de ventas de negocio a negocio. Sí, trabajo en una compañía de distribución de productos mexicanos, es una compañía familiar. Mi primo es el dueño de la compañía y básicamente lo que hago es que vendo productos. Tú eres como el que va y los ofrece, no los entregas o si los traes contigo, te pregunto eso porque cuando yo era un niño, tenía un amigo que el tío tenía una compañía precisamente de vender abarrotes, ¿sí? sabritas, chocolates. Entonces era una ven así grandota. Y a mí me aventaban adentro de la ven y llegaba el tío a ofrecer los productos y cuando pues ya vendía él algo, yo me encargaba de bajarle las cosas, de pasarle una caja de paletones, otra caja de mazapán y otra caja de sabritas, ¿verdad? Ese era mi trabajo, no me pagaban. Claro. Yo andaba metido en esa ven todo el día, no me pagaban. A ti lo que te gustaba era comer esa era comer la botana. ¿Es más o menos así o tú nomás eres el vendedor que los ofrece y ya después ellos distribuyen el producto? Bueno, básicamente yo empecé allí, ese es un trabajo que lo que te venía comentando de ventas del producto de limpieza de joyería, era un producto que yo hacía en Miami. Entonces, como viajaba a varios estados, iba a varios lugares entrenando a las personas y así era como yo los entrenaba. Ya después dije, o sea, yo tengo que ir a buscar algo mejor. Fue un tema bien particular porque en ese momento estaba muy envuelto en temas de vicios. En ese momento estaba muy en el tema de vicios. Fue una de las etapas más duras de mi vida porque duré alrededor de 15 años, alrededor de más o menos 14 años, casi 15 años en el consumo de drogas. Entonces me encontraba en ese momento tocando fondo casi, estaba tocando fondo a lo que yo quería buscar como un cambio, a lo que yo quería estar como ver una perspectiva diferente. Y decidí irme a Georgia. Ahí fue donde decidí tomar la acción y dije, yo me voy a ir a la ciudad de Atlanta, yo me voy a ir al estado de Georgia. Entonces fue ahí donde dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo en Georgia? Tenía una familia, tenía la única familiar que tengo acá en los Estados Unidos, que es mi prima, y decidí irme allá. Mi prima, su esposo tiene la empresa de distribución de productos mexicanos que te acabo de comentar y empecé allí a trabajar con ellos. ¿Qué fue lo primero que yo hice? Básicamente trabajaba en el warehouse. Eso es lo que yo hacía. Yo movía pallets, movía cosas de aquí para allá, de allá para acá. Después de pasar de entrenar gente, empecé nada más en eso. O sea, empecé a ganar por hora, lo que no me gustaba antes, pero era porque yo estaba muy perdido en el mundo. ¿Te querías salir de las adicciones, como quien dice, tomaste esta alternativa? Quería salir de las adicciones, pero no tenía fuerza de voluntad en ese momento. No tenía esa fuerza de voluntad de decir, yo puedo lograr salir de esto, yo puedo sentirme en una perspectiva diferente, yo puedo tener una mentalidad totalmente distinta a la que vengo teniendo durante todo este tiempo, pese a los 15 años y wow, o sea, imagínate, al día de hoy tengo 29 años, pero dejé de hacerlo a los 28, o sea, que ha pasado bastante tiempo, bastante tiempo. Sí, ha pasado 13 años prácticamente, 13 años, ahorita que vengo sacando cuenta de que estaba inmerso en ese mundo. Y fíjate que fue un tema muy de que me sentía solo en ese entonces. Me sentía solo, estaba en uno de los puntos más tocando fondo. Todavía no había tocado fondo como tal, porque esa es una historia que viene luego. Y de verdad ahí dije, necesito estar al lado de un familiar.
Como te dije, no tengo familiares acá. Mi mamá, mi papá se encuentran viviendo en Venezuela y yo estoy básicamente bajo mi cuenta, o sea, Sí, estoy sí, sí. solo acá. No tengo ninguna otra familiar que sea mi prima y mi madrina que vive en Houston. Entonces, lo que yo quise fue tener como estar más cerca de mi prima y empecé a trabajar en esta compañía que te comento, que sigo actualmente trabajando. Allí lo que hacía era, así empecé yo, moviendo pallets. Era el que trabajaba en el warehouse y hacía stocking. Arreglaba algo, hacía órdenes, iba, hacía, digamos, cargaba los camiones, así como lo que tú hacías que te montabas en el camión, bueno, así lo hacía. Yo no sabía manejar camiones, yo no sabía qué era un producto mexicano, qué era una sabrita, qué era un abarrote, qué era un jarrito, qué era una coca de media. Yo no sabía nada de eso. Pero ahí fue donde empecé a conocer los productos. Empecé a conocer productos centroamericanos, empecé a conocer productos mexicanos, empecé a conocer marcas de dulce, empecé a conocer todo lo que son las bebidas, todo lo que son las chips, todo el tipo de que el crujito, que el rancherito, que el churro maíz, todas esas cosas. Entonces, básicamente fue donde yo empecé como a tener, digamos, cercanía a esos productos. Ahí fue donde empecé yo a verlos y empecé como que a mover esos productos de aquí para allá y ahí fue donde básicamente tuve como familiaridad. Al pasar eso, un día me acuerdo que una de las personas que trabajaba allí como driver no fue a trabajar y mi primo me dice, oye, tú puedes manejar. Yo siempre, hay cosas que antes yo decía, no, yo no puedo, pero eso viene a partir de este concepto de necesidad que te Ujú. comentaba anteriormente. Yo dije, sí, yo puedo. Yo no sabía manejar un camión. Y llega y me dice, bueno, tienes que salir mañana a las 5 de la mañana y tienes que ir manejar 5 horas. Bueno, no tanto, tenía que manejar como 3 horas y volver. Pero tienes que vender, tienes que dejar este producto en 16 lugares más o menos. Entonces tenía que yo ir con el camión y dejar los productos en esos lugares. Yo no sabía manejar un camión, pero yo era como yo cargaba los camiones, yo los paraba, yo los movía, yo más o menos sabía cómo maniobrarlo, pero no sabía andar en una carretera con un camión. Y lo que hice fue, bueno, yo mismo soy, si me van a pagar más, bueno, vamos. Me fui a vender, me fui a repartir el producto. Empecé repartiendo productos. Ya luego me quedé como driver. Ya empecé a manejar. Empecé a hacer, a manejar. Y yo dentro de mí manejaba y decía, wow, ¿sabes? Si yo estaba si lo mío son las ventas, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Al pasar el tiempo. Era una paga muy buena. Esa es una de las cosas que nosotros los latinos en este país a veces tenemos, digamos, del aspecto negativo, que siempre nos conformamos con poco. Siempre nos conformamos que porque vas a ganar 40 más, que porque vas a ganar 100 más, ahí te quedas y no tienes unas ideas aspiracionales de más. Correcto. Entonces, mira, empecé manejando, agarré, digamos, el tema de manejar, duré manejando un tiempo y ya después me iba a ir de la compañía y dije, oh no, ya tengo que buscar lo que a mí me gusta. Yo me gustan las ventas, yo soy un vendedor, yo me la creo, pero estaba en un tiempo, en ese tiempo de manejar, estaba muy inmerso, muy inmerso en las drogas. Llegó una bendición a mi vida, llegó mi esposa, que es la persona con la que actualmente vivo, y ella fue un fundamento, o sea, ella fue alguien esencial en mi vida. Siempre me apoyó, siempre, a pesar de que yo le mentía por estar bajo las sustancias, a pesar de que yo le ocultaba, a pesar de que yo hacía las cosas a su espalda, siempre me apoyó, siempre estaba allí. En un tiempo llegó hasta casi perder la confianza en mí, pero sé que al fondo, sé que en su corazón ella siempre tenía como que esa esperanza de que cambiara. Y mira, fíjate que Lograste empecé, salir, lograste, sí, lograste fíjate que cambiar. empecé a tomar acción sobre eso, me costó mucho, fue un paso muy, digamos, de poco a poco, fue un paso de que de la noche a la mañana no lo logré, fue un paso de que lo hice, duraba 2 días, volví otra vez a reincidir, duraba 3 días, volví a reincidir otra vez, después pasaba una semana y volví a hacerlo y hasta más de lo que lo hacía antes, y entonces empecé como que no, o sea, no lo hacía, pero lo hacía, cuando lo hacía 3 y 4 veces más.
Y dije, no, sabes, esa no es la vida que yo quiero, esta no es la visión que yo tengo. Me veía yo en ese momento como llegando anciano y todavía bajo ese mundo. Llegué a pensar hasta que podía caer en el mundo de ser un indigente, de vivir en las calles. Y dije, no, esto, sabes, este tipo de sustancia no es lo que yo quiero en mi vida. Este tipo de sustancia no es lo que yo, no es el vicio que me domina, no es el vicio el que me domina. Yo controlo mi cuerpo, yo controlo mi mentalidad. Y una de las cosas que empecé a hacer es que me metí a rehabilitación. Fui a terapias de rehabilitación y duré en terapias de rehabilitación alrededor de 3 a 4 meses. Básicamente, 3 a 4 meses entré en rehabilitación y empecé. Cuando salí de rehabilitación, salí con una perspectiva diferente, pero pasaron 2 meses y volví a reincidir otra vez. O sea, después de estar 4 meses limpio, después de pasar 2 meses más, casi un medio año, sin no tener ningún contacto, vuelves otra vez a lo mismo. Y el cargo de conciencia, el dolor en tu corazón es más grande porque dices, oh, Dios mío, ¿por qué otra vez yo vuelvo otra vez con esto? ¿Será que yo no puedo controlarlo? ¿Será que yo no tengo la suficiente voluntad para poder salir de este mundo? Entonces me preguntaba muchas cosas, volvía otra vez en esa espiral. Mi esposa cada día se iba como, digamos, hastiando, cada día se iba molestando más por hacer este tipo de cosas. Y pasa que llega un punto donde ella me dice, oh, mira, definitivamente yo no puedo estar con alguien así. Definitivamente, o tú quieres cambiar por ti, pero yo no te voy a llevar. O sea, tú a mí me estás restando en este momento. Yo no puedo estar con alguien que esté así. Yo veo tu potencial, yo sé que eres una persona que le echas ganas a la vida, que sabes cómo comunicarte, que tienes el poder y tienes la fuerza, pero eso es lo que te tiene a ti atascado, eso es lo que te tiene a ti, digamos, en ese mundo de inseguridad, en ese mundo de pobreza mental, básicamente, y de ansiedad, de vicios, de estar inmerso en todo lo que son las drogas. Y básicamente eso me movió la cabeza. O sea, eso fue una de las cosas que yo dije, no puedo seguir en esto. Yo dije, no, esto no puede apoderarse de mí, y empecé a ir a Narcóticos Anónimos. Esa fue la segunda acción que tomé. Fui a Narcóticos Anónimos, vi que todo el mundo allí llegaba y contaba una historia, vi que toda una historia era peor, y entonces era como una competencia de la hora de historia. No, yo hacía esto y yo hacía lo otro. Entonces, wow, yo decía, Dios mío, pero entonces yo como que aquí soy el más santo, decía yo, porque yo todavía no había llegado a ese punto. Y entonces dije, no, yo aquí no me siento bien. Yo voy a mejorar, yo voy a cambiar porque yo quiero. Yo voy a cambiar porque yo de verdad deseo, yo voy a cambiar porque yo me lo merezco, yo quiero lograrlo, yo quiero hacerlo, yo quiero ser una persona diferente. Y ahí fue donde yo decidí dar ese paso. Ahí fue donde yo tomé la decisión y dije, si yo tengo la fuerza de voluntad y si yo me la creo, yo puedo salir del mundo de las drogas. El 15 de febrero del año pasado fue la última vez que tuve contacto. Fue la última vez que me drogué, fue la última vez que dije, no, ya basta, ya no puedo seguir en eso. Desde el 15 de febrero hasta el día de hoy, muchas cosas han pasado en mi vida. Muchas cosas han pasado en mi vida. Fíjate que yo no podía ver a las personas a la cara. Yo no podía verte a ti a la cara cuando estaba antes así. Me sentía culpa. Sentía que no me la merecía. Sentía un estilo de vida muy inmerso. Sucio, por decirlo así. Sí, andaba culpable. así. Tú me hablabas y yo veía para abajo así con pena, como que, uy, no veía a nadie a la cara, no veía a nadie en los ojos. Y ahí fue donde yo decidí salir de ese mundo. Empecé otra vez a tener contacto con gente, que es algo, o sea, para tú poder salir de algo que te atrapa, tienes que tener tus personas que estén alrededor, tu ecosistema, tienes que estar vibrando a la misma vibra que tú quieres. Es correcto. Siempre me he juntado con personas que han estado en un ecosistema de vibra de fumar, en un ecosistema de andar con las drogas, un tema de ese tipo digamos, de juntas, de personas, de comunidad.
Y cuando decidí salir de ese ecosistema e involucrarme a otro ecosistema totalmente distinto, ahí fue donde empecé a ver personas que habían tenido éxito, empecé a ver personas que veía yo como un ejemplar, que tenían negocios gigantescos, que tenían una gran producción de dinero, que tenían unos sueldos deseables, y dije, oh, algo se puede aprender de acá, algo de estas personas yo puedo sacarle, algo de estas personas yo puedo ver, y empecé otra vez a vender. Obviamente mi primo sabía todo esto, obviamente él sabía que yo estaba inmerso en eso. Ya después que yo decidí dejarlo, ya después que yo decidí dejar por completo eso, él me dio la oportunidad y me dijo, bueno, mira, si tú quieres vender, yo te puedo ayudar, te voy a poner como vendedor, siempre y cuando, o sea, tú mantengas eso, porque yo no quiero en mi compañía que tú seas, yo te quiero ayudar, y yo, si yo hubiese querido, yo te hubiese sacado de la compañía hace tiempo, pero yo no quiero hacerlo porque quiero ayudarte. Si tú puedes conseguir tu potencial en ventas, yo te ayudo a ti para que tú puedas, digamos, empezar a ganar clientes, empezar a recorrer. Y ahí empecé a vender productos, lo que te acabo de comentar. Sí. Voy a las tiendas, que actualmente lo sigo haciendo. Voy a las tiendas, le ofrezco los productos, hablo con las personas, los dueños de negocio, y básicamente siempre les presto un servicio. Es un servicio de distribución. Le muestro el catálogo, tenemos una tablet, ahí pueden ver los catálogos, pueden ver los productos y las personas seleccionan, le doy recomendaciones. Oye, mira, tengo un producto que yo sé que lo vendes acá, pero por el precio que lo tienes, yo puedo dejártelo más barato, ¿cuánto precio te lo dejan? Entonces empiezo como que a negociar precio o servicio. Oye, mira, yo te lo puedo vender, pero sé que el que te lo trae no te lo arregla. Yo te voy a ganar un poquito más, pero te voy a ahorrar el tiempo de que alguien te lo deje nada más. Yo te traigo una persona que te lo acomode ahí en el rack. Yo te puedo traer una persona que te arregle la sabrita. Yo te puedo traer una persona que te arregle los dulces. Entonces, eso es el servicio que te comentaba anteriormente, que a pesar de que tú vendas algo más caro, pero ofrezcas un servicio, ya sea de stocking, un servicio de arreglar el producto o un servicio mayor, la persona tiene un valor agregado, es un valor agregado a la venta. Y esto es diferenciador, lo que te hace diferente a toda la competencia que ya está ahí. Estás ofreciendo algo diferente, te dan la opción por qué te van a escoger a ti y no a ellos. Sí, porque... Luis, sí, señor. Nos quedan unos cuantos minutos, pero antes me gustaría, número uno, felicitarte porque has dejado eso atrás, has cambiado ya tu modo de vivir. Estás ahora en otro ambiente totalmente diferente. Ahora estás en un ambiente de gente exitosa, gente que quiere salir adelante, gente deseosa de hacer algo grande, ¿verdad? ¿Cómo te sientes ahora en este nuevo ambiente? Porque hasta estás volviéndote un autor de tu propio libro. Me encanta esa parte. ¿Cómo te sientes ahora en unos 2 minutos estando en este nuevo ambiente de gente, en esta nueva vida que tienes? Mira, ahorita me siento básicamente que estoy cumpliendo un sueño, estoy logrando un objetivo, estoy buscando un propósito de vida. Como lo comentaba anteriormente, la comunicación. Me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicarme ante las personas, y ese es mi nueva pasión. Es como te mencionaba, cada vez tengo una pasión diferente, cada vez hay un objetivo distinto. Oh, me gusta esto, bueno, voy a hacerlo. Me gusta correr, corro 5 millas. Me gusta nadar, nado 18 metros, o el metro que sea necesario, la carrera que sea necesaria, o lo que tenga que hacer de ejercicio, o si algo me gusta, me involucro más con esa actividad para llenarme lo más posible. Y quiero ser un autor, lo soy, básicamente, al igual que tú, estamos en este programa con nuestro mentor, que ya me imagino que le has comentado a tu audiencia quién es, y básicamente es algo que queremos los dos, es algo que queremos no solamente nosotros, sino el grupo de personas que conformamos todo este maravilloso, digamos, elenco de la generación 2 de lo que somos los experts. Entonces, bueno. Sí, me gusta mucho el tema de comunicar y quiero ser un conferencista. Ese es mi sueño. Viene próximamente ya, donde vamos a aprender a hacer eso, ¿no? Sí, ese es mi próximo sueño, ser un conferencista. Ese va a ser mi próximo
mi próximo paso. Qué bueno, felicidades. Darme a conocer como conferencista. Quiero que la gente conozca mi historia. Quiero que ustedes que están allí puedan ver la historia que yo, digamos, así como otros. Sé que hay historias, es como dice un cantante puertorriqueño, dice, mi historia capaz no es la más bonita, pero conozco en la calle otras que han tenido pasados más feos que el mío, más turbulentos que el mío. Y sé que hay historias más feas que la mía, pero capaz por acá nos pueden ver ustedes y pueden presenciar muchas de las personas que tú vas a estar entrevistando, muchas de las personas que también han pasado por lo mismo durante mucho tiempo y salieron adelante, personas que dieron el sí y tomaron esa iniciativa y dijeron, wow, yo voy a salir de este mundo, yo voy a dejar de consumir, yo voy a dejar atrás eso y voy a conseguir lo más importante, que es el propósito a que yo vine a este mundo, el propósito, como le llamamos acá, el propósito de vida. Excelente, Luis. Felicidades, te felicito. Quisiera que duraras toda la vida limpio, sano y dándole para adelante. Muchísimas gracias. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes un Instagram que quieres compartir? Sí, bueno, por redes sociales me pueden conseguir como Luis Rujano P por Instagram, Facebook, tengo Luis Rujano y también me pueden seguir en mi cuenta de YouTube por Luis Rujano P. Excelente. Allí estoy en todas las redes sociales. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir tu vida, gracias por abrirte. Disculpa, y en TikTok también me pueden conseguir como Luis Rujano P también. Excelente. Señoras y señores, por hoy nos despedimos. Luis, muchísimas gracias. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Igualmente, igualmente. Buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima.